Igual tienes un poquito de dinero ahorrado, pero no lo suficiente como para pagarte la entrada de una casa. O simplemente quieres aprender a invertir tu dinero de forma inteligente. En este vídeo te voy a enseñar de forma súper simple todo lo que necesitas saber para invertir tu dinero de forma eficiente. Pero también te enseñaré básicamente cómo funciona el dinero y por qué deberías empezar a invertir ya si no lo estás haciendo y dónde. Después de estudiar toda la vida finanzas, quiero compartir mi opinión sobre por qué creo que es tan importante invertir constantemente. Algo que no me entra en la cabeza es como estos temas no se dan como asignatura obligatoria en todos los colegios del mundo. Pero bueno, no te preocupes, tú ya estás aquí, vamos a ello. Te voy a enseñar 10 pasos que te van a ayudar a entender cómo funciona el mundo de la inversión, cómo elegir las mejores opciones para tu dinero y cómo evitar perderlo todo por culpa de la inflación. Seguramente hayas escuchado noticias sobre Tesla, Amazon, Netflix, diciendo de que si hubieras comprado hace 10 años acciones sobre esas empresas, ahora serías multimillonario. Pero si eres nuevo en el juego, toda esta parte de la inversión para muchos puede ser como una caja negra, algo muy oscuro y que no se entiende muy bien. Este es el vídeo que desearía haber tenido hace 20 años cuando empecé con todo el tema de la inversión y estudiar los mercados financieros, que explica paso a paso y de forma muy sencilla qué son las acciones, qué son los mercados financieros y por qué es tan importante invertir. Así que vamos con el paso número 1. ¿Cuál es la primera pregunta que nos hacemos? La primera pregunta es ¿qué es el dinero y cómo funciona? Con el paso del tiempo, si nosotros hubiéramos ahorrado 100 euros y lo dejas en una cuenta corriente hace un año, esos 100 euros no tendrían el mismo valor adquisitivo hace un año que hoy. Es decir, hace un año podrías comprar más cosas con ellos que hoy, porque el precio de los productos y de los servicios aumenta con el tiempo. Ese aumento de los precios de los bienes y servicios se le llama inflación. Van subiendo los precios de las cosas. Entonces es muy importante, y ese es el objetivo número 1 a la hora de ahorrar y a la hora de invertir, que nuestro dinero no esté parado. Si tú tienes el dinero debajo del colchón o en una cuenta bancaria que no te da rendimientos o no lo tienes invertido, el dinero que tanto esfuerzo te ha costado conseguir no está generando ningún valor. De hecho, lo que está haciendo es perder valor con el tiempo. El otro día me fui con mi padre a un restaurante aquí en Valencia, en España, al que él iba cuando era joven, cuando era estudiante. Y me decía que al cambio, eran pesetas, pero al cambio un bocadillo de calamares muy típico de aquí le costaba 1 euro. Hoy cuesta 10 euros. Cuando mi padre salía de casa con 10 euros hace unos años, cuando era joven y cuando era estudiante, podía comprarse 10 bocadillos. Hoy simplemente se puede comprar uno. Lo que tendríamos que hacer es invertir ese dinero en algo que te diera más beneficios que la pérdida de valor que crea la inflación en tus ahorros o en tu dinero. De hecho, la inflación suele ser un 2 o un 2,5% anual. Es decir, tu dinero pierde un 2,5% anual cada año. De hecho, el año pasado estaba por encima del 3%. ¿Qué quiere decir eso? Que si hipotéticamente tuviéramos una cuenta de ahorro, dejas ahí tus 100 euros y dentro de un año esa cuenta de ahorros estuviera al mismo tipo de interés que la inflación, nuestro dinero valdría lo mismo. Es decir, si la inflación fuera un 2% y la cuenta de ahorros nos diera un 2% de interés, no estaría perdiendo tu dinero valor. Pero nosotros lo que queremos es no simplemente que nuestro dinero no pierda valor, sino que genere unos beneficios. Entonces, el punto número 3, ¿cómo podemos ganar dinero? Si volvemos a esta cuenta hipotética, que no simplemente nos está dando el mismo interés de la inflación para compensarla, sino que nos da un beneficio, imaginad que no estamos sacando un 2, un 3% de interés, que no nos está dando eso el banco, que esa cuenta mágica nos está dando un 10%. Eso sería muy raro, muy complicado, porque son unas tasas muy altas y que es muy raro que un banco te pueda dar esa rentabilidad. Pero imaginamos que encontramos esa cuenta bancaria mágica ideal y conseguimos que nuestro dinero esté generando ese 10%. Si ingresáramos 100 euros, en un año nos darían 10 euros de intereses. Es decir, que en nuestra cuenta bancaria tendríamos 110 euros. Con esos 110 euros del primer año se reinvertirían y en el segundo año conseguiríamos 121 euros. Y así, año tras año, 130 y tantos, tal. A los 10 años, esos 100 euros que habíamos ingresado se convertirían en unos 259 euros. Es decir, no simplemente en 10 años hemos duplicado los 100 euros, no hemos duplicado nuestro capital, sino que encima le hemos sacado más margen. Si eso le restamos lo que la inflación ha hecho que se devalúe nuestro dinero, el 2%, el 3%, seguimos duplicando nuestro dinero gracias al interés compuesto. Ese es nuestro objetivo
Y eso es lo que en principio deberíamos intentar conseguir con nuestra inversión. Nos ha costado tanto tiempo conseguir ese dinero, nos ha costado tanto trabajo, que no queremos que simplemente por tenerlo debajo del colchón o simplemente tenerlo en una cuenta corriente que no nos está dando ningún interés, por lo menos que no se devalúe. Y si le podemos sacar un beneficio, perfecto. Ese es el objetivo, eso es lo ideal. De hecho, podríamos decir que el interés compuesto es la fuerza más poderosa del universo. Y no es algo que diga yo, no es algo que os estoy diciendo ahora y una frase que se me haya ocurrido a mí, es una frase que se le atribuye a Albert Einstein, pues eso dicen, no sé. El caso es que, lamentablemente, conseguir un 10% de rentabilidad no lo encuentras en ninguna cuenta bancaria. El punto número 4, ¿qué es una inversión y qué tipo de inversión podemos hacer para generar ese 10% idílico que se parezca lo máximo posible a una cuenta bancaria? Que sea sencillo, que sea práctico y que podamos conseguir que nuestro dinero consiga ese 10% mágico. Entonces, ¿qué es una inversión? Una inversión es algo que pone dinero en tu bolsillo. Por ejemplo, digamos que compramos una casa, una vivienda de 100.000 euros y lo que quieres es alquilarla, quieres generar ingresos con esa inversión que has hecho de 100.000 euros. Tenemos dos formas de conseguir dinero con un inmueble que hemos comprado. Uno es el alquiler, todos sabemos lo que es el alquiler. Imagina que de esa vivienda que has comprado de 100.000 euros, la pones en alquiler y le sacas unos beneficios mensuales netos, o sea, fuera quitando ya los gastos de comunidad, los gastos de IBI, todos los gastos que puedan haber derivados. Tú consigues 833 euros al mes. Esos 833 euros que le estás sacando a tu inversión de 100.000 euros, de la compra de esa casa de 100.000 euros, al final del año le estarás sacando 10.000 euros netos para ti. Es decir, que en 10 años habrás conseguido 100.000 euros de beneficio. El interés que le estás sacando es esa cifra mágica de un 10%. Pero no es la única forma que tienes para sacarle beneficio. También está el valor de la vivienda, a lo que le llamamos la ganancia de capital. Si la vivienda cuando la compraste te costó 100.000 euros y a los 10 años, digamos que cuesta 200.000, le estás sacando un beneficio de otros 100.000 euros si la pones en el mercado inmobiliario y la vendes. Y dirás, ya bueno, ¿y si baja? En las economías desarrolladas, por la inflación que hablábamos antes y por muchos otros temas, generalmente el valor de la vivienda está al alza, sube. De hecho, en Reino Unido, que es donde he estado viviendo varios años, en 10 años tiende a duplicarse el precio de la vivienda. Es decir, que con tu inversión de 100.000 euros habrías sacado 10.000 euros en 10 años por la rentabilidad del alquiler y otros 100.000 euros por el incremento de ganancia de capital de la vivienda que has comprado. Una buena rentabilidad, ¿verdad? Dirás, es perfecto. Entonces, ¿por qué no todo el mundo lo hace? ¿Cuáles son los problemas? Hay muchos. La gente le da pavor. Primero, para conseguir una vivienda de 100.000 euros, necesitas ahorrar ese dinero. Tienes que tener ese dinero para poder comprarlo. Si no lo tienes, vas a tener que pedir un préstamo, una hipoteca, que es básicamente decirle al banco, déjame ese dinero, déjame 100.000 euros, yo voy a comprar la vivienda, pero al banco ya le vas a tener que pagar unos intereses. Es decir, ya el rendimiento que le vayas a sacar no va a ser el mismo. El banco va a querer sacar beneficio también. Entonces ya has firmado un contrato con un banco que te va a dar pavor. Pero encontrar esa vivienda no suele ser tan sencillo como parece. Vas a tener que buscar inmobiliarias que te van a cobrar también unas comisiones por buscarte la vivienda, gestionarte toda la burocracia y aparte vas a tener que pagar impuestos de compra, etcétera. O sea, empieza un follón que a la gente le da mucho miedo. Rehabilitaciones, reformas, 1000 cosas. Pero ya no es solo la compra de la vivienda y todo lo que eso suponga. También tienes la administración de la vivienda durante los 10 años que quieres sacarle rentabilidad. Es decir, estamos hablando de un 10% en el caso de que todos los años, todos los meses y todos los días esa casa esté alquilada. No se te ocupe la casa, no dejen de pagarte los inquilinos, no se vayan y tengas unos meses de demora, no tengas que pintar la casa, gastos extra, etc. Pero ¿y si te digo que hay otra manera de conseguir ese 10% esperado sin tener que pasar por todo eso? Nos hace pasar al número 5, que son las acciones y cómo funcionan. Las acciones probablemente sean lo más cercano que podamos estar de aquella cuenta bancaria mágica que te da ese 10% y que no tiene los problemas de administración, de compra, de bajada de rentabilidad pagando a otros como tenían los inmuebles. ¿Cómo funcionan? En las acciones como en las casas tenemos dos formas de conseguir beneficios. La primera sería los dividendos.
Imagínate que Apple, que es la empresa más valiosa del mundo, ha tenido un muy buen año y dicen, cojo 1 millón de euros y lo voy a repartir entre todos los inversionistas, entre todos los accionistas que tenemos. E imagínate que tú has comprado el 1% de la compañía, tienes el 1% de las acciones, de modo que se divide ese 1 millón de euros entre todos los accionistas. Tú recibirías 10.000 euros ese año por dividendos que te daría Apple. Ninguno de los que estamos aquí tiene un 1% de la compañía de Apple, supongo, a no ser que esté Tim Cook viéndonos. Ok, entonces está claro. La segunda forma que tenemos para ganar dinero con las acciones es parecido a los inmuebles, la ganancia de capital. Si digamos que compras en el 2010 acciones de Apple a 9 euros, que creo que rondaban por ahí, y compras 10 acciones, te has gastado 90 euros en comprar acciones de Apple. En 10 años, que es el ejemplo que estábamos haciendo para comparar con los inmuebles, en el 2020 esas acciones costarían más de 1.120 euros, creo, más o menos. Es decir, que has tenido una gran ganancia de capital, te has sacado un gran rendimiento, aparte de los dividendos que te han estado dando a lo largo de esos 10 años. Pero es verdad que esa acción también podía haber bajado, podía haber fluctuado. Sin embargo, las acciones también pueden bajar, y ya llegaremos a eso. Pero antes de eso quiero hablaros del punto número 6, cómo comprar una acción. El mundo de las acciones siempre ha estado bastante regulado. Anteriormente, tenías que recurrir a una persona física, a tu corredor de bolsa o broker, que es como le llaman. Una persona no puede ir a la página de Apple y comprar acciones personalmente, o entrar en Amazon y decir quiero acciones de Apple. No funciona así. Necesitas pasar por un broker. Antiguamente era más complicado porque tenías que tener un broker personal. Llamabas a Bob, a tu amigo, o ibas a su oficina y Bob, tu corredor de bolsa particular, compraba acciones por ti. Oye, cómprame unas acciones de Apple. Él iba con su ordenador o iba directamente con un papelito y lo compraba y te los daba. Tú ya poseías acciones de la empresa que querías. Sin embargo, por suerte, ahora existen los corredores en línea. Es decir, se puede hacer todo por internet o incluso por aplicaciones. Es mucho más sencillo, pero es verdad que cada país tiene unas regulaciones diferentes y hay unos brokers diferentes. No puedes encontrar los mismos brokers en los mismos países porque están muy regulados. Yo he usado varios brokers online como eToro, Vanguard, Interactive Brokers, pero antes de entrar y abrirte una cuenta y empezar a comprar acciones, hay que ver bastantes puntos que aún nos faltan por entender. Y uno de los básicos, el 7, es ¿qué acciones comprar? Y la respuesta simple aquí es que no quieres seleccionar una acción y ya está. Ya hablaremos del concepto de diversificación de activos más detalladamente en otros vídeos, pero en resumen es exponerse demasiado y asumir muchos riesgos si solo compras una acción. Estás comprando partes de una empresa. En el pasado, muchísimas empresas que a ojos de la gente parecían enormes y parecían que iban a estar toda la vida, como por ejemplo ahora es Coca-Cola o como puede ser Apple, han pasado de ser de las empresas más valiosas a quebrar directamente. Gente que pensaba que eran empresas inquebrantables han quebrado. ¿Qué quiere decir? Que si tú tienes parte de esa empresa, quebrarás. Todo el dinero que hayas invertido en ella se va a cero. Ahí es donde el concepto de diversificación tiene tanta potencia. No jugársela a una acción o a algunas específicas. Y ya no solo con acciones, sino también con sectores. Sector tecnológico, sector de la industria de la medicina, de la inmobiliaria. Diversificar en diferentes empresas de diferentes áreas, de diferentes países, hace que el riesgo que asumas sea menor. Además, mucha gente se guía por los rendimientos pasados. Es decir, si Amazon hizo en los últimos 10 años un por 2, un por 3, aumentó su valor el doble, no quiere decir que los siguientes 10 años vaya a hacer lo mismo. Hay una frase muy típica en los mercados financieros que es que rendimientos pasados no aseguran rendimientos futuros. Eso está claro, todo el mundo lo sabe. No tenemos una bola de cristal que vaya a predecir lo que va a pasar en 10 años. Por eso es tan importante la diversificación. Pero aquí entra el concepto. Bueno, antes de nada quiero hacer un descargo de responsabilidad. Yo puedo contaros lo que pienso y creo que es lo mejor para invertir por mi experiencia o por lo que he leído, pero la decisión de comprar o de invertir en inmuebles o en acciones es vuestra. Cada uno puede hacer lo que le dé la gana con su dinero. Y yo no os voy a decir lo que tenéis que hacer con él. Pero
Si vemos el mercado, por ejemplo, estadounidense, las que eran las 50 mejores empresas de Estados Unidos hace bastantes años no son las mismas que están ahora, han ido cambiando. Y las 50 mejores empresas de Estados Unidos están bastante bien diversificadas. Es verdad que están en Estados Unidos todas, o las 50 mejores del mundo, las que tienen mayor valor, han ido cambiando a lo largo de los años. ¿Y si tuviéramos esas 50 mejores empresas del mundo? ¿Qué tendríamos que haber hecho para mantenerlas en el tiempo? Cuando una empresa pierde valor, está bajando y pasa a ser la número 51, otra entra en su lugar. Puedes vender esa 51 y comprar una 50. ¿Eso qué quiere decir? Que estás diversificando porque estás teniendo 50 empresas diferentes en todo el mundo o en Estados Unidos de diferentes sectores, pero siempre tienes muy buenas empresas, las mejores del mundo, las que están funcionando muy bien. Y con esta idea en mente de tener una cartera de acciones, no simplemente tener una, tener varias, de buenos sectores, de buenos países, que tener las mejores del mundo, entramos en el concepto del fondo indexado. Los fondos indexados prometen ser los más seguros a largo plazo y los más sencillos de administrar y con menos coste. Pero para explicar qué es un fondo indexado, hay dos cosas que quiero explicaros. Una parte que es más divertida y otra que es un poquito más técnica, pero es súper sencillo. ¿Qué son los fondos? Los fondos de inversión, imaginad que todos los que estáis aquí, 100 de vosotros, decide invertir en un fondo que le vamos a llamar el fondo Gringotts, el banco de Harry Potter. Yo soy el administrador, tiene que haber un administrador de ese fondo. Yo voy a hacer el trabajo por vosotros, yo voy a buscar qué acciones comprar, qué acciones vender, y vosotros vais simplemente a recibir el dinero o la rentabilidad en un futuro. Yo me llevaré una comisión que puede ser del 1 o del 2% por hacer todo ese trabajo. Vale, eso es un fondo. Digamos que de las 100 personas que estáis aquí viéndome, 100 de vosotros decidís entrar en el fondo Gringotts y nos dais 1 millón de euros cada uno de vosotros para meter en el fondo. Tenemos 100 millones de euros para invertir. Y yo decido comprar las mejores acciones que hay ahora mismo en el mercado estadounidense. El 20% en Apple, el 10% en Amazon, el 10% en Tesla. Ya tenemos claro qué es un fondo y cómo funciona. Pero, ¿qué es un índice? El índice, por ejemplo, el SP500, son las 500 empresas más valiosas de Estados Unidos en un momento determinado. Es decir, en 1980 empezó ese índice y entre sus 500 empresas eran las 500 más valiosas de aquel entonces. Pero ahora esas 500 empresas no son las mismas. Con el tiempo, desde 1980 hasta ahora, el 2024, esas empresas han ido cambiando. De esas 500, muchas han quebrado, muchas han bajado de valor, luego han vuelto a subir. ¿Qué pasa si nosotros siempre queremos tener acciones de las 500 mejores empresas de Estados Unidos para diversificar? Porque dentro de esas empresas hay empresas de inmuebles, empresas tecnológicas, empresas de alimentación. Si unificamos lo que es un fondo y unificamos lo que es un índice, entonces encontramos el concepto de fondo indexado. Ha quedado claro, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan bueno el fondo indexado? ¿Qué tiene bueno? Pues, entre otras cosas, primero, que está muy diversificado. Como hemos dicho, depende de un índice y de varias acciones. Pero no solo es porque estés diversificado y dependas de diferentes sectores. Es que no necesitas un desempeño activo, no necesitas que tus Gringotts y yo estemos estudiando cada una de las compañías para saber si están funcionando bien y si lo van a hacer bien en el futuro. Es mucho más sencillo. Estamos decidiendo que vamos a tener a las mejores empresas de Estados Unidos, a las 500 mejores. Cuando veamos que una de esas empresas baja, la venderemos y la que suba, la compraremos. Lo que quiere decir que para nosotros va a ser mucho más sencillo administrar nuestra cartera. ¿Y eso qué quiere decir? Costes más bajos. Básicamente es un algoritmo informático que lo que hace es comprar las acciones que tengan ese mismo índice. ¿Eso qué quiere decir? Que las comisiones van a ser muy bajas. Y tener unas comisiones bajas a largo plazo es muy importante. Pero otro punto a tener en cuenta aquí es que a largo plazo, y aunque, como decíamos antes, rendimientos pasados no aseguran rendimientos futuros, pocos fondos de inversiones personales y de inversión activa que le llaman, que van eligiendo las acciones, mirando las empresas, etcétera, pocos pueden superar a un índice. De hecho, Warren Buffett decía que si le dieran 100.000 euros para invertir hoy, lo que haría es comprar un fondo indexado del SP500. Vale, entonces ya sabemos dónde tenemos que invertir nuestro dinero y cómo invertirlo. Pero
¿qué pasa con el riesgo? Seguramente padres, tus tíos, hayas tenido un montón de gente con malas experiencias en el mercado financiero, pero sobre todo será por los temas que ya hemos hablado, por no haber diversificado lo suficiente y por haber vendido en un momento que no era el adecuado. Si tú has diversificado bien, si has comprado un buen índice, acciones de ese buen índice, a largo plazo sabemos que han ido aumentando. Pongamos por ejemplo el caso del COVID, de hace unos años. El mundo se paralizó y sobre todo la industria alimentaria o la industria de los restaurantes, la restauración. McDonald's, por ejemplo, cerró todos sus locales, o muchísimos locales en muchísimos países. La gente que vio cómo cerraban los restaurantes no sabían cuándo iban a poder abrir. ¿Qué hace esa gente? Vende las acciones. No sé si McDonald's va a empezar a perder dinero, si puede llegar a quebrar incluso. Entonces empieza esa fase de pánico que en un año hace que las acciones de la industria alimentaria pasen de valer 100 a valer 50 o incluso menos. Pero ¿y si lo hubieras mantenido? A lo largo del tiempo incluso se podría haber duplicado. Pero a la gente obviamente le entra pánico, son sus reservas de capital, es su dinero que le ha costado muchísimo ganar y que ha invertido en unas acciones. En cuanto ven que la empresa que han comprado se paraliza o que está empezando a tener problemas o igual no lo entienden bien, pero ven que la acción está bajando su valor, enseguida sacan el dinero porque no quieren perderlo. Ese pánico es el que hace que la gente tenga malas experiencias en el mercado financiero. Pero como hemos visto anteriormente, si nos hubiéramos esperado a largo plazo y hubiéramos diversificado bien en buenos activos, la acción, nuestros rendimientos hubieran aumentado. Entonces, vale, lo tenemos claro. Tenemos que controlar nuestro pánico y mantener la inversión a largo plazo. Pero no es el único problema que tenemos aquí. También es muy importante que el dinero que inviertas no sea un dinero que puedas necesitar por el mismo problema. Si tú ese dinero lo necesitaras por cualquier supuesto, deberías estar incurriendo en sacar ese dinero antes de tiempo, cuando no te esté dando la rentabilidad que estamos esperando o incluso en un momento en el que vayas a generar pérdidas con esa inversión. Por lo tanto, es importantísimo que el dinero que inviertas sea un dinero que no vayas a necesitar a largo plazo. Así que nos entra la duda número 10. ¿Cuánto dinero tenemos que invertir? ¿Y cuánto tiempo? Todos los economistas te van a decir lo mismo. Cuanto antes, mejor, por lo del interés compuesto que hablábamos anteriormente. Yo te voy a dar 3 consejos. El primero de ellos es quitarse todas las deudas malas, todas las deudas que tengan unos intereses grandes, como hay mucha gente que pide préstamos con unas tasas de interés muy altas, con las tarjetas de crédito que puedes también pedir dinero y te están cobrando comisiones abusivas. Todo eso, lo mejor es todo el dinero que tengas ahorrado, quitártelas. Ese sería el primer consejo de todos, quitarse esas deudas malas. El consejo número 2 es tener un fondo de emergencia, un fondo de garantía. Tú imagínate que tu empresa quiebra y te tienen que despedir o que pasa cualquier emergencia y ese dinero lo vas a necesitar. Entonces tu rendimiento ya no sería el esperado. Necesitas tener ese fondo de emergencia antes de empezar a invertir. Consejo número 3 es que tengas ese dinero a largo plazo, que no lo vayas a necesitar en 5 o 10 años. Si no, lo que hemos dicho anteriormente, ese rendimiento esperado no sería el que necesitamos. Recapitular, un resumen de todo, hemos visto que para invertir en el mercado financiero no necesitas ahorrar esa cantidad o ese capital que sería el necesario para invertir en inmuebles. Puedes invertir desde ya, coges ese dinero y lo pones a funcionar, como os he dicho, en fondos indexados a las mejores empresas de un índice de diferentes sectores. Además, la administración de esa cartera sería muy sencilla. No necesitaríamos a nadie que activamente estuviera haciendo costosos estudios de cada una de las empresas. Quiere decir que tendríamos unos costes menores. Costes menores, mayor rentabilidad, que es lo que queremos todos aquí. Pero además, antes de invertir, vamos a asegurarnos que nos quitamos la deuda mala y que no nos vamos a dejar guiar por el pánico. Vamos a tener esas inversiones a largo plazo y siempre con un dinero que sepamos que no vamos a necesitar en un periodo de tiempo que nos dé para conseguir las rentabilidades que estamos buscando. Así que nada, básicamente hasta aquí la explicación de cómo invertir y por qué invertir en fondos indexados. Esta popular herramienta que todo el mundo habla. ¿Estás preguntando cómo invertir o cuánto invertir? La respuesta es bastante simple. Con lo que puedas, con lo que tengas, después de todo lo explicado en este vídeo, después de tu fondo de garantía, empieza cuanto antes, por poco que sea. Lo importante aquí es que se convierta en un hábito, y cuanto antes tengas ese hábito, mejor. Si son 100 euros, 100 euros, si son 1000, son 1000, si son 10.000, son 10.000. Mensualmente
una aportación del capital, de tu sueldo, de tus ganancias, de lo que tengas, lo vas aportando en este fondo de inversión para que se vaya acumulando. Por la bola de nieve que crea la capitalización compuesta, hacemos que nuestro dinero empiece a duplicarse a lo largo de los años. Y nada, hay muchísimo más que decir sobre finanzas. Este es un vídeo introductorio y muy simple, muy esquematizado sobre qué es. Espero que haya sido conciso, aunque es largo, no voy a explayarme más, pero que no haya sido tan conciso como para no haber aportado un valor real a los que nos estáis viendo ahora mismo. Si tienes más preguntas sobre fondos indexados o sobre activos, déjamelos en los comentarios, que me encanta discutir con vosotros cualquier tema e intentar ayudaros en lo que sea posible. Si habéis llegado hasta aquí, sois unos campeones, realmente os interesa el mundo de la inversión y espero que os haya servido de algo. También quería hacer un descargo de responsabilidad, que es muy importante. Cualquier decisión que tomes, financiera o económica, es bajo tu responsabilidad. Tú eres el que decides dónde invertir y cómo. Yo simplemente te estoy dando una recomendación desde mi experiencia, pero no tienes por qué hacerme caso. Es tu decisión. Y que sepáis que estos vídeos son súper complicados de hacer para mí. Tengo mucho lío, como todos vosotros supongo, y meterse en estos temas es un jaleo. Entonces lo único que pido, como hacen todos los youtubers por aquí, es que os suscribáis si queréis verme más, que le deis un like si os ha servido para algo este vídeo, y si queréis comentarme cualquier cosa, pues también lo agradezco, o si me queréis decir hola guapo, lo que queráis. Intentaré contestar todos los comentarios que vayáis dejando. Así que nada, muchísimas gracias por estar aquí y espero que nos veamos en la siguiente si tengo tiempo. El primer vídeo que creé se ha viralizado bastante, tiene 10.000 visitas, que eso para mí no me lo podía esperar, así que eso es lo que ha hecho que haga este vídeo también, a ver qué tal va. Pero lo más probable es que no haga más vídeos porque es muy complicado, me lleva mucho tiempo, tenemos mucho lío como tenemos todos, así que hasta aquí. Si realmente os gusta y me queréis motivar, tendría que llegar muy lejos este vídeo. Así que nada, chicos, hasta luego, emprendedores, hasta la siguiente.